Bueno, buenas tardes. Hoy tomamos café con El Cesario café con Jarabo Nieves Jordán. Ciprés. Bueno, pues él es filósofo, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona. Ha escrito varias investigaciones históricas, entre todas, que serían muchísimas nombrar, pero las que podemos destacar como más originales donde las haya, podría ser la de Aprendí del Quijote, el primero insurgente, el arrianismo a través de los tiempos. Esta estaría fenomenal porque ahora también contamos con mucho arrianismo, los cátaros, en fin. Y luego también ha escrito libros como La Revuelta Comunera, Antonio Pérez, La crisis del siglo XVII, La guerra de sucesión, que no de secesión, de sucesión. Y bueno, a mí, Cesario, para lo que hoy tomamos este café es para que nos puedas hablar del libro de Juan Carlos Reyes, coordinado por él, y en el que estáis presentes varios autores de distintos ámbitos de la cultura, de la ciencia, de la historia. Y en concreto, has escrito el primer capítulo, que es La encomienda de los indios. Cesario, buenas tardes, bienvenido a esta casa y con muchas ganas de que nos cuentes algo sobre esta encomienda. Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado. Y desde luego, bueno, el proyecto de Grandes Hazañas para mí es muy significativo, es un gran proyecto y desde luego pues colaboré con toda la ilusión del mundo con un capítulo sobre una cuestión que siempre ha sido criticada bueno, por supuesto tiene su parte que fue negativa, incluso llegó a ocasionar una guerra civil, sin lugar a dudas, ¿verdad? Y además con nombres principales como Pizarro, ¿verdad? Pero bueno, es un asunto que fue de esencial importancia para la civilización de todo un continente y más que un continente, porque esa misma encomienda se aplicó también en Filipinas. Y yo recuerdo que tenía tratos con un hombre que ya usted es muy mayor, ¿verdad? Gómez Rivera se llamaba, y es filipino, y el hombre estaba encantadísimo con el tema de la encomienda, y yo también, o sea, quizás fue el que me indujo a estudiar un poco este asunto, que hoy yo me atrevo a significar como algo parecido a las autonomías. Así como de lejos, tiene un cierto parecido. Es una situación que no es primigenia de América, ¿verdad? No nace con el descubrimiento de América, sino que la encomienda es una institución que había estado funcionando en Castilla desde el siglo antes del siglo II, antes del siglo XII. O sea, ya hay datos que le dan esa figura en ese siglo, pero se venía utilizando desde mucho tiempo atrás, desde toda la Reconquista principalmente, y estaba en manos pues, de órdenes militares principalmente. Había más entidades, ¿verdad?, que se encargaban de estas encomiendas y que servían para el avance de la reconquista, ¿verdad? Estas encomiendas estaban a cargo de unos encomenderos que dependían, como digo, de esas órdenes militares y garantizaban a las personas que estaban sometidas, entre comillas, a esas órdenes, a esas encomiendas, garantizaban la seguridad, garantizaban la vivienda, garantizaban la resistencia frente al enemigo musulmán que estaban combatiendo y como contrapartida estaban dando al encomendero o a la institución de la cual dependía el encomendero todos Ujú. aquellos impuestos que aquellas tierras de realengo daban directamente a los reyes. Cuando llegaron los reyes católicos lo que hicieron fue acabar con esa institución, ¿verdad? Y Ah, sin embargo, en América la impusieron. ¿Por qué? Porque durante siglos había demostrado su efectividad para la civilización, para la ciudadanía. Y eso lo que hicieron fue ponerlo en América con una serie de cortapisas que ni mucho menos
se parecía a la que tenían las encomiendas en la España peninsular, pero que daban a los titulados encomenderos pues una cierta potestad sobre una serie de personas a las que debían inculturar, las que debían formar pues culturalmente, religiosamente, de todo tipo, darles vivienda y todo eso a su costa. Y a cambio recibían ¿qué? Pues recibían los impuestos que normalmente serían destinados a la corona. Y a lo mejor me he pasado en la primera exposición, No, pero no, no, una visión perfecto, general de esa porque situación. sí, además lo que llama la atención y puede sorprender más el que se haya retrotraído esta encomienda hasta poco menos que el siglo XII, cuando siempre lo tenemos, o por lo menos ese recuerdo a la ley de las Indias de los reyes católicos. Entonces, bueno, y que sea algo que demandaban así, entonces, ¿cómo se puede llegar a entender esta encomienda de la que hablas desde el punto de vista político y desde el punto de vista de esas hazañas de los españoles que ya vienen en el siglo XVI gracias a la conquista o, bueno, pues a los reyes católicos? Si tenía que ver con lo del virreinato, por lo que comentabas que era parecido a lo que hoy pueden ser las comunidades autónomas, o cómo podemos más o menos, no Sí, sé. bueno, me he sacado, o sea, quizás sale un poco de contexto, pero yo las encomiendas, efectivamente, y sobre todo en la península, yo creo que en la península y antes de los Reyes Católicos, porque los Reyes Católicos fueron los que terminaron con ellas. Tenían, a lo mejor equivocadamente, o sea, es una visión mía muy particular, pero tenían cierto parecido a lo que son las comunidades autónomas, porque esas encomiendas tenían potestad civil, tenían potestad militar, tenían, vamos, tenían las potestades que tienen las comunidades autónomas. Y entonces todo eso iba en desdoro, digamos, de la corona, que sin embargo las tenía porque las necesitaba, ya que pues carecía de ejército suficiente para enfrentarse, carecía o para garantizar la seguridad del entorno, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces estaban esas órdenes militares principalmente eran las responsables del orden civil y el orden militar en el terreno que controlaban. Ajá, ¿Verdad? Y ajá. de ahí viene a ello darse esa interpretación. Es una interpretación muy alegre, muy feliz por mi parte, pero tiene cierto parecido. ¿Eh? Y Sí, sin embargo, los encomenderos en América no tenían ninguna de esas potestades. Es más, tenían restricciones. El encomendero tenía una serie de restricciones importantes. No podía vivir en la encomienda, por ejemplo. Tenía ujú, necesariamente que vivir aparte de la encomienda porque para evitar para evitar abusos, porque lo que no se podía arriesgar la corona es a fomentar una institución que aquí se estaba eliminando y allí se podía acabar convirtiendo, y sobre todo dado la, el problema de la distancia y todo eso, podía haberse convertido en feudos. Y entonces ujú, esos feudos haberle creado problemas a la corona. Y para evitar esa situación, pues el encomendero estaba absolutamente vigilado, estaba recibiendo unas visitas de los visitadores, pues que llamaban a los encomendados y les preguntaban sobre la situación en la que estaban viviendo y si tenían abusos, si lo que tenían mandado se cumplía rigurosamente, si los enviaban a trabajar más de 10 leguas allá de su lugar de vivienda, si les pagaban el transporte en esa vivienda, si las mujeres embarazadas estaban excluidas de trabajar, si se cumplía que trabajaban 5 días a la semana y 2 los dedicaban a su vida particular, si tenían vacaciones anuales, si tenían un derecho laboral se aplicaba en la encomienda un derecho laboral que en la Europa del siglo XX empezaron a conocerlo. Empezaron a conocer los trabajadores europeos en el siglo XX, empezaron a conocer unos derechos laborales que los españoles americanos del siglo XVI lo tenían aplicado y justificado y legalmente plasmado en las leyes de Indias. ajá.
Y entonces los reyes católicos, ¿qué hacen? Cuando se encuentran con esto, ¿qué hacen? ¿Si acaban con ello Hombre, o los qué reyes hacen? ¿Cómo católicos, lo pueden? ¿cómo lo pueden tratar? Bueno, vamos a ver, o sea, Claro, el asunto de la encomienda en su tiempo se puso la encomienda, lo que pasa es que luego además la legislación se fue creando, lógicamente, pasito a paso, ¿no? Entonces, bueno, los reyes lo que vieron es eso, o sea, los reyes vieron que se encontraron con una situación absolutamente desconocida, ¿no? Se encontraron con unos pueblos, pues que algunos eran caníbales, ¿eh? Sobre todo en el Caribe, pues eran caníbales, tenían la costumbre de merendarse los unos a los otros, y, y entonces eso había que controlarlo. Andaban desnudos, se les vistió, andaban sin cultivar la tierra, se les enseñó a cultivar la tierra, andaban sin vivienda, se les enseñó a construir viviendas, andaban sin Dios, se les enseñó a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y de todo eso debía responder el encomendero. ujú, Su obligación era responder de todo eso. Y a cambio, insisto, lo que recibía era los impuestos que normalmente se pagaban a la corona. ¿Cuántos encomendados podían tener un encomendero? Esa era otra cuestión que estaba muy medida y calculada. No se podían tener los indios que se quisieran. No, se le daba a uno, tú vas a encomendar, te vas a tener encomendados 50, tú vas a tener encomendados 100, dependiendo de las cualidades de cada uno. de cada Nos uno. encontramos además que dices, bueno, eso claro, y entonces los pobres indios estaban sometidos a los españoles que llegaban allí. Bueno, sometidos no, estaban encomendados. Y además, Con sus derechos. no solo a los españoles, porque Isabel Moctezuma, la hija de Moctezuma, el que murió cuando llegó Hernán Cortés y los propios indios lo mataron porque se puso del lado de Hernán Cortés. Y pues la hija de Moctezuma tenía una encomienda, la principal encomienda de la Nueva España, era ella la titular. Bueno, Y tenía encomendados a varios pueblos que acabó disolviendo cuando se murió, o sea, cuando murió, lógicamente, pues ella dejó testado que los indios que tenían encomendados dejaban de estar encomendados desde ese momento y no debían pagar las cuotas que debiesen pagar, no debían atender las obligaciones que tenían antes que cumplir ante ella, ¿verdad? Ya dejaban absolutamente de tener esa dependencia y eran vasallos vasallos libres de la corona como el resto. y Cuidado, así, no es que los encomendados no fuesen vasallos libres, que sí lo pues sí, claro. eran vasallos libres. Lo que pasa es que como todos los trabajadores pues tienen unas obligaciones, pues esos trabajadores tienen esas obligaciones, pero eran trabajadores libres. Claro. Y a su vez se tenía la obligación, entre comillas, de tener que amejorar, que diríamos aquí en Navarra, con el amejoramiento del fuero, esas condiciones, mejorar la calidad de vida, mejorar la cultura, mejorar todo de lo que era el territorio o la encomienda de cada uno, cómo se podía hacer para que se mejorara todos los derechos que tenían, todo lo que nos has estado comentando. Por ejemplo, los reyes católicos tenían también la obligación o querían mejorar incluso más de todo lo que tenían ellos. Sí, bueno, en principio partimos de que la ley que tenían aquellos indios, hablando del Caribe, digamos, no tenían ninguna ley. Entonces, ese mejoramiento fue, en principio, que tuvieron una ley. Pero si nos vamos a la Nueva España, nos encontramos con que allí había un imperio, el imperio, Claro, el imperio azteca, ¿no? Y entonces, esta gente tiene unas leyes. En algunos casos esas leyes eran absolutamente inhumanas. Esas leyes inhumanas se suprimieron de inmediato, pero fueron sustituidas por unas leyes, o sea, respetando, cuidado, o sea, todo lo que lo había. que se hacía, lo que se hacía era respetar las leyes locales.
en aquellos aspectos que no contraviniesen la ley natural. Y aquellas leyes que no existían, pero que por lógica eran de aplicación, se aplicaban. Y entonces ya se aplicaba el derecho español, ¿verdad? Y bueno, ahí se producía un mejoramiento directamente en las leyes, pero esas leyes iniciales, esas leyes particulares fueron vigentes siempre. ¿Eh? Y de hecho, los señores los señores tanto aztecas como transaztecas, como los demás pueblos que había en México y que conquistaron a los aztecas, ¿verdad? Vencieron a los aztecas, pues continuaron siendo, digamos que virreyes dentro de su propio territorio. Los tlaxcaltecas había 3 territorios que tenían sus gobernadores tlaxcaltecas y además esos tlaxcaltecas lo que hicieron fue conquistar todo el norte. Porque el avance de España hacia Norteamérica fue llevado por tlaxcaltecas principalmente. No, fundaban ciudades, conquistaban terrenos, conquistaban territorios, conquistaban pueblos y los hispanizaban. Y eran transaztecas. Dice, ¿todos? No, todos no. Pero una medida importantísima sí. Incluso tomaron los aztecas, los vencidos, porque los transaztecas fueron vencedores, al tanto que aquí dice, no, es que llegó a España y tal. No, 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 no. Llegó Hernán Cortés con 100 soldados, con 40 caballos, no sé, estoy diciendo números que no los tengo presentes, con 100 soldados, con 40 caballos, con 2 cañoncitos, con 4 fusiles de avancarga, ballestas y espadas. Y esos señores se aliaron con los indios, con los transaztecas, y esos señores conquistaron Tenochtitlan. ¿Verdad? Y ahí lo que hizo, y se fundieron los pueblos, o sea, se fundieron, y esos tlaxcaltecas, después de haber conquistado Tenochtitlan, pues querían haber matado a los mexicas, ¿eh? Y no fueron masacrados porque Hernán Cortés se lo impidió. Y es más, y esos aztecas posteriormente serían quienes acabasen conquistando Filipinas. Ojo, que es así. Y todo en relación alrededor de la encomienda. De la encomienda. Y luego las leyes de las Indias se basan, tienen muy en cuenta todo lo de las encomiendas a la hora de hacer estas Sí, sí, leyes o sea, de las la Indias. encomienda, como digo, en principio no estaba previsto. En principio no estaba prevista hacerse la encomienda en América, ni mucho menos. O sea, es que en principio no había previsto nada, porque no sabían lo que se iban a encontrar. O sea, porque cuando enviaron a Colón, se plantearon en la corona, bueno, si esto resulta mal, ¿cuánto nos jugamos aquí? ¿Qué cuartos nos jugamos? ¿3 pesetas? Pues mira, que vaya este chalao se lance al mar y cuando ese chalao se encontró lo que se encontró, pues bueno, fue mi almirante, ¿verdad? Claro, Fue claro, mi claro, claro. almirante. Y es a partir de ahí cuando Cristóbal Colón se excedió con los indios, cuando no solamente Cristóbal Colón, sino sus hermanos se excedieron con los indios en Santo Domingo, es cuando los reyes enviaron a Obando, que era encomendero, era más que encomendero, era ya te lo diré bailando. Bueno, no me sale el nombre, el máximo, el comendador máximo de la orden, y lo enviaron allí para organizar la encomienda. Y Obando se dejó la piel. Obando salió de la Nueva España sin un duro, ¿eh? Tuvo que pedir prestado para volver a España. Y Obando organizó la encomienda en la Nueva en Santo Domingo, en la Española, y de ahí se extendió. Luego se extendió a Cuba, y luego se extendió a la Nueva España, y luego se extendió al Perú, y luego se extendió. Y además acogiendo las cuestiones de cada uno de los sitios, porque por ejemplo en el virreinato del Perú, pues había algo que se le podría parecer.
no era, ¿eh? No, o sea, bueno, es así como la apariencia, el parecido que puede tener dicho al principio entre las autonomías y la encomienda, pues me parece bastante sensato. Sí, sí, sí. Decir que había un parecido con el servicio de los incas, bueno, lejanamente podemos decir que sí. Bueno, y yo se lo veo así, pero muy lejano, como digo. Y es que el Inca tenía establecido un servicio de los súbditos que tenían que trabajar para el Inca, y para trabajar para el Inca pues era mantener los caminos, pues tenía una serie de caminos impresionantes, y tenían que trabajar unos meses al servicio del Inca, de una forma forzada. Y entonces habían otros que eran los indios, los conocidos como yanaconas, que estos eran directamente esclavos, que estaban trabajando permanentemente. Pues bueno, lo que hizo España al llegar allí e imponer la encomienda fue suprimir el yaconato y aplicar las medidas de la encomienda a aquellas personas que, bueno, pues empezaron a trabajar como antes habían empezado a trabajar en Santo Domingo, en la Española. En fin, fue una vía, evidentemente, de civilización, una vía de aculturación, y que, como digo, pues personajes como este hombre filipino que he citado al principio, Sí, sí, sí. pues están, se manifiestan clarísimamente a favor. O sea, y yo también me manifiesto clarísimamente a favor, a pesar de los excesos que evidentemente se cometieron. ¿Eh? Se cometieron. ¿Por qué? Pues porque esos encomenderos pretendían que la encomienda se convirtiese en hereditaria, y estuviesen a su servicio esos indios, pues una generación y otra generación y otra generación. En principio era para dos generaciones, pero luego al final, lógicamente, pues se Pero también suprimió. tenían sus derechos, ¿no? Como bien has explicado al principio, tenían sus derechos, tanto Hombre, laborales, que no sé, o sea estaban que para podría, respetar esos derechos. claro, que La podría haber, encomienda se hizo para sí, ha respetar esos sido, derechos. perdón, para, exactamente. Entonces, aunque hubiera habido algún abuso, que pues siempre hay en todos los sitios, pero sobre todo es que, vamos, el respeto a los derechos humanos, a los derechos laborales, bueno, eso sí que se ve que no sé, que fue algo que se tuvo como algo meritorio, diría yo, ¿no? En Pues sí. parte de todo, sí. Eh, yo creo que la principal causa de la encomienda fue cumplida, y fue eso: respetar y hacer valer a aquellas Mm, personas que estaban sirviendo de alimento, no ujú, todas, estaban sirviendo de alimento a otras personas. sí, sí, sí. Pues ha de ser así. O sea, y además de ahí primero empezaron a salir abogados y Sí, sacerdotes. Y esos abogados y esos sacerdotes hicieron un gran bien a su propio pueblo. ¿Eh? ujú, Pero es que luego nos encontramos, porque hay un capítulo aparte dentro de la encomienda, que incluso ni se trata, mm, pero es importantísimo y es esencial, es el de los jesuitas en, en el Amazonas, ¿verdad? claro. Que bueno, ahí hicieron unos trabajos impresionantes, y ahí Sí, sí, salieron, sí. y de ahí hay música que es perfectamente equiparable a la compuesta por Mozart, o la compuesta por Beethoven, o la compuesta, o sea, una música impresionante que hicieron los guaraníes. O sea, las encomiendas guaraníes de los jesuitas, pues produjeron una cultura impresionante, que hoy se está revitalizando por los propios guaraníes, y están promocionando esa música, y están promocionando todo lo que se hizo en aquel momento, y espero que empiecen a sonar sus nombres, sus autores, aunque la verdad es que los jesuitas imponían que ese trabajo fuese anónimo, Ajá, y mucho de ese trabajo pues es anónimo, pero hay nombres, hay nombres de músicos, y hay nombres de luthier, porque sí, sí, construían órganos, construían todo tipo de sí, instrumentos, sí. Eso es muy y interesante impresionante. porque,
nos quedamos con las universidades, las ciudades, con el derecho, con el establecimiento político del virreinato, etcétera, pero bueno, que esté también la cultura musical, vamos, eso es de En verdad. primerísimo orden. Sí, No sí, sí, tienen sí. nada que envidiar a los que he citado, ¿eh? A Mozart, no, 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 no tienen nada que envidiar. Habrá quien Mm, sí, lógicamente, pero quiero decir, si quiero significar que había sí, sí, autores sí, de sí. esa categoría Sí, a ver cuándo se y que empiezan a dar a conocer. cuando Fernando VI, nuestro Fernando VI, en colaboración bueno, con enemigos de España, posibilitó que los guaraníes pasasen de ser súbditos españoles a ser esclavos, Mm, ¿eh? Porque eso pasó en el siglo XVII, perdón, en el siglo XVIII, pasó en el siglo XVIII, Fernando VI Borbón. ujú, Pues resulta que esos súbditos españoles que habían constituido un ejército al servicio de España, que por España estuvieron luchando y defendiendo frente a los ataques de o sea, lamentablemente de portugueses también, ¿eh? Me sabe mal, sí, me bueno, cuesta decirlo, pero sí, la colonia de Sacramento era de Portugal, pero Portugal estaba ya en poder de Inglaterra, ¿verdad? Portugal era un llaverito de Inglaterra, como ahora lo es España, sí. y en ese momento lo que hicieron los ingleses es que Portugal crease un problema en la colonia de Sacramento y saliese a esclavizar guaraníes. Y esos guaraníes se defendieron con armas españolas, se defendieron con formación militar española y ellos mismos formaron un ejército español. Y Fernando VI Bueno, los traicionó. Y Fernando VI cambió la colonia de Sacramento por todos los territorios de los guaraníes, que acabaron siendo lugar de caza de esclavos por parte de los británicos, porque los británicos, los ingleses, lo que querían llegar era a Perú a través de los territorios de los guaraníes. ujú. Y eso es un capítulo muy penoso de la historia La de verdad que España, sí. del cual Fernando VI debe responder, porque yo he buscado algún Borbón bueno y me había fijado justamente en Fernando VI. Y claro, o sea, no. No, no. Y bueno, y encima ahora en nuestra actualidad más actual estamos viendo también irresponsabilidades borbónicas. Pero bueno, vamos a dejar eso de lado. Me has Y dicho que si cuestiones políticas, pues bueno, pues cuestiones políticas. O sea, yo he verdad, aunque sea intentado un, en mis estudios encontrar un Borbón bueno. ¿verdad? Y creo que Luis Luego, I es el único. bueno, bueno, pues nos vamos a retrotraer a entonces. Pero la historia veo que te entusiasma, encima la sabes escribir, la sabes detallar, la sabes comunicar, que eso es muy importante. Y no sé, desde el punto de vista de la filosofía, ¿cómo es que te puede atraer tanto? Esto ya es curiosidad, ¿eh? ¿Cómo te puede atraer tanto la historia y además pues una historia tan profunda como la que estamos hablando, ¿no? Porque hay muchas cosas inéditas que no se conocían, que si se conocían era poco y bueno, pues estás extendiendo mucho más ese conocimiento. ¿Cómo es que desde el punto de vista de la filosofía te atraiga tanto? Hombre, yo es que cuando de chico empecé a estudiar, empecé en la universidad, pues estuve dudando entre historia y filosofía. Y me equivoqué. Me equivoqué. Y bueno, filosofía y ciencias de la educación, ¿eh? O sea, yo lo que Sí, sí. me tiré es hacia las ciencias de la educación. Y me equivoqué. De hecho, mi vida laboral no ha tenido nada que ver con estas cuestiones. Y sí, mi vida intelectual pues sí ha tenido que ver. Entonces, yo mi vida laboral ha ido por donde ha ido hasta que me jubilaron
y mi vida cultural pues ha llevado su marcha dedicado a la historia. O sea, sí, he trabajado historia, como has citado antes, pues he tratado tema de las herejías y de hecho está a punto de salir eh, a la venta un libro sobre el arrianismo, pero a punto que supongo que en los primeros días de septiembre estará. Pues ese Y hay que pillar lo que dicen los jóvenes, ¿eh? sí, y entonces, Hay que bueno, ahí también me pillarlo. mojo. O sea, yo tengo un defecto y es que Sí, de lo que hablo me mojo, ¿eh? O sea, sí, me mojo bien mojado. No me importa, o sí. sea, me ha traído problemas el ser así, me ha traído problemas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? O sea, Bueno, pues desde luego que merece la pena leer todo el libro, por supuesto, pero en concreto este tema, pues solamente pues por lo curioso, por todo lo que se dice que no se conocía de estas encomiendas, que siempre nos hemos quedado allí un poquitín al margen y que merece la pena, de verdad. Y merece la pena indagar un poco también en esta persona, ¿no? En Cesáreo, porque tiene obras que de verdad hay que hincar el diente. Y sobre todo también una, creo que estás allí como escribiendo algo sobre 1812 o no lo he entendido bien. sí, sí, no, ahora mismo estoy trabajando sobre la Pepa y la Constitución de Entonces, Bayona, eso sobre ya lo las había dos, o sea, comprendido bien. Pues eso porque aquí también promete, en 1808 lo que hubo fue un enfrentamiento entre dos anti-Españas, claro. la que venció, y nos dicen que somos nosotros, y que el 2 de mayo nos levantamos contra no sé qué y vencimos. Mentira, eso, mentira. Nos han Bueno, mentido vamos a, mucho. vamos a dejarlo para cuando leamos el libro, que de verdad promete y animo mucho, y yo también me animo a ir leyendo todo esto que comentas y sobre todo la del arrianismo. No sé por qué, pero me gusta y creo que me va a gustar mucho. Pues Cesario, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Gracias por lo que escribes, por todo lo que nos instruyes. Y cuando quieras, esta es tu casa y te atenderemos encantados. Pues gracias a ti y para cuando gustes, para cuando gustes. Tengo otros libros ya publicados que no los has citado, pero cuando gustes, o sea, lo que te parezca, Genial, yo estoy siempre al servicio de la verdad y de la historia. genial. Muchas gracias.